Buenos días a todos y a todas. Le damos pase a Kelly Guarov, quien es nuestra moderadora del día de hoy. Adelante, Kelly. Buenos días desde la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano en línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Les damos la bienvenida a los servidores y servidoras civiles que se han conectado. Hoy tenemos la conferencia Conociendo la Gestión de Rendimiento 2024, la cual estará a cargo de Marco Silva, quien es psicólogo de la Universidad Nacional de San Marcos con posgrado en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Lima. Es egresado de la Maestría de Administración de Negocios de la Universidad de San Marcos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de personas en organizaciones del rubro aeronáutico, financiero, telecomunicaciones y sector público. Actualmente se desempeña como analista de gestión de rendimiento en la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVE. Muy bien, antes de iniciar la sesión les vamos a recordar lo siguiente. Para obtener la constancia de participación es indispensable que permanezcan conectados a la conferencia por al menos 72 minutos, lo cual equivale al 80% de la duración total de este evento. Si tienen preguntas para el expositor sobre el tema que vamos a abordar, las pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas para hacerlas durante la ronda de preguntas al finalizar la exposición. Durante la sesión utilizaremos nuestra plataforma interactiva Google Clap. El equipo de soporte técnica compartirá el link a través del chat para que se puedan conectar y responder a las preguntas que tendremos a lo largo de la conferencia. Ahora sí, iniciamos la conferencia y le damos la bienvenida a nuestro expositor. Adelante, Marco. Muchas gracias, Kelly. Buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a esta conferencia Conociendo la Gestión del Rendimiento 2024. Damos la bienvenida por parte de Servir a todos y todas las servidoras y servidores que están conectados, interesados en poder conocer este proceso de gestión de rendimiento que van a llevar a cabo este año. Mi nombre es Marco Antonio Silva, de la Gerencia de Desarrollo y de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de Servir, y tengo el agrado de compartir con ustedes esta información durante la siguiente hora. Finalizando esta, como mencionó Kelly, vamos a poder también absolver algunas consultas que tengan al respecto. Damos la bienvenida a los compañeros, colaboradores que se encuentran de las diferentes regiones, las diferentes entidades a nivel nacional, que están interesados en poder conocer un poco más respecto a la gestión del rendimiento, y vamos a ver estos temas de bastante interés. Y vamos a empezar haciéndonos una pregunta como servidores. ¿Qué entendemos por gestión del rendimiento? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué sensación tenemos? Y esto vamos a completarlo, vamos a compartir nuestras ideas a través del enlace que está compartiendo en el chat para poder ver qué entendemos por gestión del rendimiento. Muy bien. En el chat de Zoom se va a compartir el link de Google Clap, donde vamos a responder la pregunta ¿qué se necesita mejorar en el sector público? Marco, quería comentarte que se está escuchando un poquito más bajito. Si Ya, puedes con favor. acercar tu micro. Ok. Ok. Vamos viendo que ya la gente está respondiendo. Muy bien. Vamos respondiendo entonces a la pregunta. ¿Qué se necesita mejorar en el sector público? Muy bien, nos dicen transparencia, compromiso, personal, integridad, claridad. También nos escriben por el chat, algunos que no pueden ingresar, nos dicen compromiso, ética, remuneraciones, honestidad, valioso. Muy bien, seguimos respondiendo. Te comento también, Margo, que en sala estamos más de 700 personas y todavía estamos sumando. Muy bien. En el chat nos dicen compromiso, ética, anticorrupción, compromiso, responsabilidad, capacitación. Personal, integridad.
¿Qué nos dices, Marco? Las respuestas creo que está ahí ya bien clara en la Excelente. nubecita de respuestas. Vemos, por ejemplo, que muy fuerte está el tema de compromiso en cuanto a qué se necesita mejorar en el sector público, en cuanto a lo que es transparencia también. Y todo esto también se puede reflejar como resultado de una gestión de rendimiento. Las personas que conocen mejor cuáles los aspectos que trabajan, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los objetivos, las metas, que reciben retroalimentación por parte de sus evaluadores, que al final del ciclo o al final del periodo de labor pueden conocer cuál ha sido el resultado en base a lo esperado sobre su labor. Se genera y se tiene más compromiso como colaborador, se tiene mayor claridad. Lo mismo también nos da el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque los servidores que sabemos desde un inicio qué es lo que la entidad requiere por mi parte, cuáles son aquellos aspectos en los cuales yo como servidor voy a poder aportar para alcanzar el objetivo de mi entidad, me genera transparencia a mí como servidor y también hacia la ciudadanía que sabe y tiene con claridad cuáles son aquellos aspectos que yo trabajo en o que se realizan a partir del servicio civil que brindamos, ¿no? Integridad también es parte nos permite llegar a un nivel de integridad lo que es la gestión del rendimiento. ¿Por qué? Porque nos deja claro el poder asegurar que como servidores estamos haciendo nuestra labor acorde a la que se espera. Y si hubiera alguna brecha, alguna necesidad o alguna oportunidad de mejora, enfocarnos a poder optimizar este desempeño y así poder alcanzar de manera íntegra el desarrollo del servicio, del producto o de las políticas que como parte del sector público brindamos a los ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos eficiencia. La eficiencia, por supuesto, se logra en base a una revisión, a un establecimiento de parámetros, de metas, de objetivos, el saber qué es lo que buscamos realizar, cuáles son nuestros procesos, y al terminar un proceso de evaluación o un proceso de trabajo, poder definir en qué cosas podemos mejorar. Y eso nos genera una mejora continua que va a ayudar a cada vez más ser más eficientes en nuestros resultados, tanto como servidores como entidad, y por supuesto en la generación del valor público que es uno de nuestros fines como parte de la gestión pública. Muy bien, muchas gracias, Kelly. Muy bien, Vamos. adelante, Marco. Continuamos con la exposición. Entonces, teniendo esta idea, ¿qué es lo que se requiere mejorar en el sector público? Efectivamente, vamos a continuar. Y lo que se requiere mejorar en el sector público, vamos a verlo reflejado un poco en los siguientes videos. Acá tenemos un ejemplo de cómo a lo largo de los años la Fórmula 1, que de repente no es un deporte muy común en nuestro medio, pero que es bastante entendible, ¿no? Cómo ha desarrollado en este sencillo paso, en el momento en que llegan los carros a la parada de pits para poder recargar su combustible, cambiar de llantas, y vamos a ver la eficiencia cómo ha desarrollado en los últimos casi 50 años. Tenemos, por ejemplo, en esta primera, en 1970, hace ya casi 50 años, donde un cambio podría demorar casi 10 minutos. Incluso el piloto podía bajar del auto, tomarse un café y luego regresar. Luego tenemos, después de casi 15 años, en 1985, que este tiempo se redujo a casi 10 segundos. Ya el piloto ya no podía bajarse, pero igual son 10 segundos. Esto en base a qué nos podemos preguntar. Vamos a ver, vamos pensando en base a qué puede ser. Luego nos trasladamos hacia el 2000, cambio de ciclo, donde haya más tecnología, donde se trabajaba mucho más el tema de calidad total, que fue un boom en los 80, 90 aproximadamente en nuestra región, y ya bajó a 8 segundos.
Y ahora regresamos, o ya llegamos al récord, que es el que tenemos perdurable desde el 2021. Imagínense pasar de 10 minutos a 1,8 segundos, de forma tal que tenemos que verlo en cámara lenta para poder saber qué cosa se hace en ese 1,82 segundos. ¿Qué tiene que ver esto con las entidades públicas? Esta es una organización también, es un equipo de personas, en este caso, es un servicio que le están brindando a este auto, que pasa de 10 minutos, que para esa época posiblemente era eficiente, era lo que se esperaba, era el estándar, y que a lo largo de los años, a raíz de tecnología nueva, de que podían identificar mejor cómo reducir los tiempos, cómo especificar las actividades que realizaban, cómo iban viendo como retroalimentación en qué se pueden equivocar, porque incluso, si revisaran los otros videos, incluso había personas que no eran parte del equipo de cambio de ruedas que se ponían ahí a ayudar a hacer algo que faltaba, porque no había claridad. Todo de llegar de 10 minutos a 1,82 segundos viene a raíz de una cadena o un ciclo de mejora continua. Saber qué es lo que se tiene que hacer, saber qué es lo que se espera, ver con qué recursos técnicos, tecnológicos cuento, saber con qué recursos humanos tengo, saber si mis recursos humanos cuentan con los conocimientos, las habilidades, las actitudes para poder realizarlo y de ahí poder ir viendo dónde es que puedo ir ajustando, mejorando los pasos, actividades en cada una de las acciones y así poder alcanzar una calidad esperada, ¿no? Seguramente podríamos decir 1,82 segundos, imposible de bajar, pero yo estoy casi seguro que es probable que ese récord siga bajando, porque ellos continuamente van viendo mejoras en este aspecto. Y pudiendo hacer, imaginemos hacer esto, poder lograr esto en todas las entidades públicas del sector, en nuestra gestión interna. Podríamos alcanzar, identificar el aporte del servidor, así como aquellas oportunidades de mejora y las acciones para poder mejorar nuestro servicio, nuestra labor, nuestro desempeño. Así estaríamos protegiendo el mérito y la idoneidad de nuestra labor. Podríamos, y así como veíamos en los puntos que ustedes bien mencionaban que era importante para mejorar en la gestión pública, vamos a incrementar la motivación y el compromiso. Asimismo, vamos a orientar nuestras labores, nuestras funciones en lo que son la obtención de resultados, contribuyendo a una mejora continua en el desempeño institucional y, por supuesto, mejorando los servicios prestados, es decir, generando ese valor público que buscamos darle a los ciudadanos, que es nuestro fin, para una mejora finalmente en nuestro país, ¿no? ¿Y cómo se logra esto desde recursos humanos, desde las personas? Hace ya unos años se ha implementado el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que es un conjunto de procesos, de metodologías, técnicas, políticas, que están engarzados, que están vinculados entre uno y otro para poder asegurar en las entidades desde una planificación de qué es lo que se necesita, tanto en cantidades, en capacidades, poder asegurar la inclusión o el ingreso de servidores civiles que cumplen con los requisitos en base a meritocracia y poderlos gestionar, administrar, ver cómo van en su desempeño en lo que se busca. Asimismo, darles los resultados a cambio las compensaciones que merecen o que se establece en el tiempo prudente, ver en qué aspectos se les puede capacitar o requieren capacitación para poder desarrollar ya sean conocimientos, habilidades o actitudes también, y poder también ver aspectos de relaciones humanas. Todos esos son procesos que van engarzados y tienen un porqué para poder optimizar la gestión
pública, para poder asegurar esta mejora en gestión a través de su factor más importante, que son las personas. Dentro de todo esto, la gestión del rendimiento es un proceso que toma como información tanto las políticas, los planes de cada entidad, así como las funciones de los servidores y sus responsabilidades para poder realizar la evaluación del desempeño en el ciclo de gestión, en un ciclo anual, que es lo que está establecido. Y por ello es importante llevar adelante y poder participar de manera proactiva en la gestión del rendimiento que se trabaja o que se ejecuta en su entidad. Como todo lo que debemos llevar adelante, eso está basado en la normativa. Está planteado en base a lo que es la ley de servicio civil, su reglamento y ya específicamente en cuanto a metodología de gestión de rendimiento, en base a la directiva del subsistema y una guía de implementación orientada a llevarse a cabo, donde está mayor detalle de cómo se realiza. Esto lo tenemos como referencia y hoy vamos a ver en resumen para conocimiento de todos como participantes de esta gestión de rendimiento de este ciclo, cuáles son los actores, los componentes de la gestión de rendimiento para poder iniciar este año. La gestión de rendimiento tenemos en cuenta que es un proceso obligatorio, integral, sistémico y continuo que permite apreciar de manera objetiva y demostrable cuál es el rendimiento del servidor público en base al cumplimiento de los objetivos y funciones según tenga su puesto, ¿no? Que está orientado a reconocer, a que se pueda visualizar los aportes de los servidores y con ello también promoverlo. Tiene reglas básicas, que es que todo lo que se mida, los factores que se midan, deben estar en el marco de sus funciones. Estas evaluaciones también deben realizarse en base a factores que son medibles y se pueden verificar. El servidor, al inicio del ciclo, como ahora, deben conocer por anticipado los procedimientos, que es parte de lo que estamos brindando, y también los factores con los que van a ser evaluados, que ya lo van a ir desarrollando cada uno en sus entidades. Esta metodología o esta gestión de rendimiento se realiza de una periodicidad anual, es decir, inicia ahora y culmina al final del año, y bueno, hasta enero, que va con la parte de la evaluación que vamos a ver más adelante. Y finalmente, todo servidor que no participe del proceso por motivos de su exclusiva responsabilidad es calificado como desaprobado. Esas son las reglas básicas para esta implementación de gestión de rendimiento como participantes. La metodología de gestión de rendimiento, ya más allá de qué es lo que se debe implementar, tiene 4 componentes. Los 4 componentes son los actores, que es quiénes son aquellos que van a involucrarse o que van a tener algún tipo de acción dentro de este proceso. La segmentación, que es la clasificación de los servidores para exclusivamente el proceso de gestión del rendimiento. Los factores de evaluación y el ciclo en sí, que es un poco el procedimiento general de la gestión del rendimiento. En cuanto a actores, tenemos a Servir como ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que tenemos como responsabilidad el definir las herramientas, los instrumentos normativos y técnicos para la implementación de la gestión del rendimiento, así como también el poder brindar la asesoría o el acompañamiento técnico a las entidades y capacitaciones como la presente en la que estamos participando. Asimismo, tenemos al titular de la entidad, que es la máxima autoridad administrativa, quien debe asegurar que el sistema o el subsistema funcione o se ejecute en su entidad, llevado a cabo por la Oficina de Recursos Humanos, quien va a llevar operativamente esta implementación. Por otra parte, tenemos al evaluador, que es aquel que conduce unidades de organización o equipos funcionales, tiene personal a cargo. Entonces, el que evalúa. El evaluado, que somos todos los servidores civiles que estamos sujetos a la evaluación del desempeño. Y finalmente, como actor, tenemos al Comité Institucional de Evaluación, que es aquella instancia que verifica y o confirma la calificación asignada a un evaluado, que al finalizar el ciclo, que en este caso, por ejemplo, de enero de 2025,
no esté conforme o considere que la calificación recibida no está acorde a la evidencia que ha presentado. Bien, vamos a entrar un poco en detalle qué es lo que hace un evaluador, cuáles son las responsabilidades del evaluador, que tenemos varios evaluadores aquí en nuestra reunión. Son las siguientes: principalmente es establecer las metas en esta primera etapa de planificación de los servidores que tiene a cargo. Asimismo, debe realizar el seguimiento a lo largo del ciclo, a lo largo del año, para ver cómo es que va avanzando los resultados o los avances de las metas que ha planteado, porque esas metas se reflejan también en sus resultados como unidad de organización. Al final del ciclo, este evaluador debe llevar a cabo la evaluación del rendimiento de los servidores que tiene a cargo, así como comunicarles cuáles son los resultados que ha obtenido y la notificación de la misma. Y con ello poder brindar retroalimentación, tomando en cuenta que la retroalimentación se da a lo largo de todo el ciclo, pero al final del año debe haber una reunión de retroalimentación en la cual se brinda ya la información de qué aspectos se pueden mejorar, en qué aspectos se ha destacado, se intercambian ideas y desde ya se pueden plantear los planes para el siguiente año, ¿no? Y finalmente, como evaluador, debe registrar y firmar el formato donde se establecen las metas de sus evaluados y también en la oportunidad de la evaluación. Asimismo, los evaluados tenemos, así como deberes, también tenemos derechos dentro de lo que es el marco de la gestión del rendimiento. Nuestros deberes, que son muy importantes, es participar en las actividades de información y capacitación programadas por la entidad, como esta o como las que vayan a tener ya directamente dirigidas por las oficinas de recursos humanos de sus entidades. También debe participar en las reuniones tanto de establecimiento de factores de evaluación, según los convoque sus evaluadores, y en la reunión de retroalimentación en la etapa de seguimiento que deben tener y también en la etapa de evaluación. Y finalmente, a lo largo de todo el ciclo de la gestión de rendimiento, participar de manera proactiva y constructiva para que ésta se desarrolle de la manera más eficiente y que los resultados de esta gestión de rendimiento sean o repercutan positivamente en los resultados de la entidad, por supuesto brindando una mejora en la gestión. Asimismo, tenemos los derechos dentro de este proceso, el solicitar la revisión de metas en caso de disconformidad. Si luego de la reunión de establecimiento de factores yo considerara que las metas que me ha planteado mi evaluador no son factibles de lograr por un tema de recursos, tiempo o alguna otra situación, yo puedo solicitar a la Oficina de Recursos Humanos o a través de la Oficina de Recursos Humanos que se revise el resultado o las metas que me han planteado para ir sustentando el porqué, ¿no? Para que así se pueda gestionar una revisión y una revisión sobre las mismas. Luego, como de hecho, podemos solicitar la modificación de las metas ya en la etapa de seguimiento. Cuando identifiquemos que las metas que se nos ha planteado de inicio, probablemente por alguno de los motivos que están planteados en la directiva, sea que hubo un cambio de POI, o un cambio en funciones, o un cambio del rol de la entidad, o porque cambié de puesto temporalmente, o de manera permanente, o porque hubo alguna situación que mereció una reducción en recursos o con los equipos de personas con quienes estaba haciendo, desarrollando la meta, o alguna otra situación que se presente de manera intempestiva, yo puedo, y que afecte eso directamente a la ejecución o al resultado de la meta que yo estoy ejecutando, yo puedo solicitar sustentadamente junto con mi evaluador y con el visto bueno del titular de mi unidad de organización, solicitar la revisión y modificación de las metas. Asimismo, puedo solicitar a mi evaluado, solicitar ser evaluado en el plazo previsto por la entidad, de acuerdo al cronograma que tenga la entidad, y si el evaluador aún no los convoca, no los llama para sus retroalimentaciones o su evaluación, ustedes pueden solicitar que se haga. Y asimismo, solicitar que como resultado de la evaluación, poder
solicitar la verificación de la calificación, como les mencionaba, frente al Comité Institucional de Evaluación. Y finalmente, poder establecer con sus evaluados lo que son las acciones de mejora, o sea, de capacitación, de acciones a realizar para poder optimizar nuestros resultados el siguiente ciclo laboral. ¿Sí? Tenemos así el primer componente, tenemos actores, ahora tenemos la segmentación de los servidores. Recordemos, veamos que la segmentación de los servidores nos clasificamos en 5 grupos, según las siguientes características, ¿no? Tenemos el funcionario, que es el titular de la entidad que tiene función de gobierno. Puede ser un ministro de Economía, el gobernador regional, el alcalde del distrito, ¿no? Por ejemplo. Asimismo, tenemos el grupo o el segmento de directivos, que son aquellos que tienen una función de organización, dirección o decisión en una unidad de organización, programa o proyecto especial. Llámese un gerente de presupuesto y planeamiento, un gerente de fiscalización, un secretario general y puestos similares. El tercer segmento es el mando medio, que son aquellos servidores que, no siendo directivos, tienen asignación formal de conducción y coordinación de equipos funcionales. Por ejemplo, un ejecutivo de recursos humanos, un coordinador de fiscalización tributaria. Asimismo, tenemos el segmento ejecutor, donde nos encontramos los servidores que tenemos funciones que están relacionadas a la unidad de la organización a la cual pertenecemos, pero que no tenemos personas a cargo de conducción, ¿no? Especialistas de control previo, analistas de fiscalización, entre otros. Y finalmente tenemos el segmento operador y de asistencia, que son aquellos servidores que están en puestos con funciones de asistencia, apoyo o soporte a las unidades de organización y que tampoco tienen coordinación o personas a cargo. Bien, como tercer componente de la gestión de rendimiento, tenemos a los factores de evaluación. Tenemos dos factores, que son las metas y los compromisos. Las metas son, o es el factor a través del cual podemos evidenciar objetivamente el aporte del servidor para poder alcanzar los objetivos de la unidad de organización y por ende de la entidad. Esto permite que se pueda definir un resultado o una evaluación de manera objetiva sobre el desempeño del servidor. Tenemos dos niveles de meta. Primero tenemos la meta grupal, que es el aporte que se espera de toda la unidad de organización, acorde a lo que son los indicadores de gestión institucional, que principalmente están reflejados en el plan estratégico de la entidad y que está vinculado también, que esos pueden ser vinculados tanto a resultados de la entidad o a la optimización de la gestión interna. Esta meta grupal, estando alineada, siendo lo esperado de la organización, es la meta de todo directivo público que está a cargo de una o de esta unidad de organización. Asimismo, tenemos el nivel de meta individual, que es en sí el aporte esperado de cada servidor. Y esto está vinculado o alineado de manera en cascada en la meta grupal que tenga el directivo de nuestra unidad de organización. Se va a decantar cuáles son aquellas metas que se va a distribuir entre todos los puestos según las funciones, porque va a estar en más nuestras funciones, para poder conseguir así el conjunto, lo que es obtener o alcanzar la meta de la unidad o las metas de la unidad de organización. Por otra parte, tenemos los compromisos, que son el otro factor de evaluación, que son en sí competencias que se reflejan en comportamientos visibles del servidor sobre su desempeño, considerando o que lleve a un resultado exitoso de las acciones o procesos que lleva adelante. Actualmente, la implementación de la gestión de rendimiento está basado en cuanto a metas. Para poder asegurar o implementar este primer factor hasta que se complete la implementación de las metas en las entidades hasta por 3 años
para poder ver ya la implementación con compromisos. Y estas metas, recordemos que la que todos vamos a trabajar, tiene dos aspectos principales, que por ahora vamos a dejarlo acá porque vamos a tener más adelante una otra conferencia sobre el cómo desarrollar y cómo implementar nuestras metas. Las metas tienen características que deben ser específicas, es decir, debe ser muy clara en su descripción, debe ser medible, debemos tener cantidad, números, porcentajes para poder objetivamente saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a llegar. Debe ser alcanzable, es decir, debe saber en base a los recursos que tiene, no puede ser algo, digamos, lo que podemos llamar un sueño, ¿no? Sino algo que realmente sepa que se puede alcanzar. Debe ser relevante, debe ser importante, en este caso, para la entidad o para la unidad de organización. Es decir, la meta debe ser también retadora, si podemos sumarlo a relevante, ¿no? Y finalmente debe estar establecido dentro de un tiempo limitado, debe tener un plazo establecido y asimismo también momentos para los seguimientos. Entonces, con ello, al momento que ustedes planteen sus metas o establezcan las metas, los evaluadores a sus evaluados, debe tener los siguientes componentes. Debe tener un indicador que me va a decir qué es lo que quiero medir, el valor meta, que es a lo que quiero llegar, o sea, cantidad, número, el número o el porcentaje, el peso que nos va a reflejar cuál es la relevancia entre las demás metas, cómo el evaluado va a poder demostrar el resultado que está alcanzando, que es a través de las evidencias, de manera muy clara y muy específica, que no quede dudas ni para el evaluador, ni para el evaluado, ni para un tercero externo que lo pueda revisar, y también debe tener plazos. Les dejo la fotografía de qué es lo que debe tener una meta para que ya vayan trabajándolo y con mayor detalle en nuestra siguiente conferencia vamos a poder ver este detalle. Así pasamos al cuarto componente de la gestión del rendimiento, que es en sí el ciclo de la gestión del rendimiento. Y algunos se preguntarán, ok, un ciclo, lo tenemos de manera lineal, ¿no? Es por un tema más que todo que pueda ser visible para esta exposición. Pero ¿por qué es un ciclo? Me gustaría empezar por ahí. Un ciclo es un proceso cíclico. ¿Por qué? Porque inicia, va a sus etapas, en este caso planificación, seguimiento, evaluación, y termina en un punto similar al que inició. Porque el siguiente inicio, o el siguiente ciclo, no va a empezar desde cero. El siguiente ciclo va a empezar ya con todo lo aprendido en el ciclo anterior. Y es por eso que es un ciclo de mejora continua. Cada año, a través de la gestión del rendimiento, los servidores, los evaluados, evaluadores, los procesos mismos como resultado de ello, deben ir mejorando, porque van a ir identificando, así como vimos desde los 70s a la actualidad, cómo fue mejorando las paradas de los pits de la Fórmula 1. Igual, nosotros podemos y debemos, y como servidores tenemos la obligación de mejorar constantemente nuestra función, nuestro resultado, nuestro desempeño. Y la gestión de rendimiento es la herramienta para poder realizarlo. Este ciclo de gestión de rendimiento tiene 3 etapas, como les mencionaba. La primera es la planificación, que es en la que estamos actualmente, donde el titular aprueba un cronograma institucional que todos deben conocerlo, cuáles son los momentos, las acciones, las actividades y las responsabilidades que debo hacer cuándo. Y con ello, pues, y para ello la ORA, la Oficina de Recursos Humanos, va a elaborar este cronograma, va a elaborar la matriz de participantes donde se define todas las personas que están involucradas o van a participar, ya sea como evaluador o como evaluado en el ciclo de gestión de rendimiento, y asimismo va a monitorear que los evaluadores y los evaluados cumplan con sus responsabilidades a lo largo del año. Asimismo, por ello, el evaluador tiene la responsabilidad de establecer las metas a sus evaluados y, como les mencionaba anteriormente, suscribir los formatos de estos. Y, por supuesto, el evaluado va a poder suscribir o tiene que suscribir este formato una vez que tenga establecidas las metas, y va a poder en esta etapa solicitar que se revisen las metas asignadas si es que considera que no son factibles de ejecutar. Una vez que termine la etapa de planificación, una vez que ya me definieron las metas,
inmediatamente al día siguiente para mí empieza la etapa de seguimiento, donde a partir de la cual mi evaluador a lo largo de esta etapa me va a convocar a reuniones de seguimiento acorde a lo que yo le voy a ir informando de mis avances. Y también si el evaluador identifica alguna necesidad de modificar metas por los supuestos que les mencioné anteriormente, puede y va a solicitarlas. Asimismo, yo como evaluado tengo ya que iniciar la ejecución de mis metas desde el primer día. No voy a esperar al final del ciclo o al momento, a los 2, 3, 4 días antes de que tenga que llegar evidencias, no. Desde el primer día, porque las metas que me plantean, las metas que me establecen, son metas porque son relevantes, porque son importantes y porque son parte de mi labor diaria y tienen que estar constantemente trabajándose sobre ello. Asimismo, debo participar de la reunión de seguimiento a las cuales me convoque mi evaluador y si se presentara o si identificara alguna mejora, debo ya también empezar a implementarlas. Y como les mencionaba, si identifico también una necesidad de modificar metas, la puedo hacer en la etapa de seguimiento. Y así con ello, la Oficina de Recursos Humanos va en la etapa de seguimiento a gestionar la conformación del Comité Institucional de Evaluación, quien es el ente que va a poder revisar al final del ciclo a quien considere que su resultado no es apropiado a las evidencias que presentó, poder verificar este punto, que más adelante vamos a ver con un poco más de detalle. Y asimismo va a recopilar las oportunidades de mejora que como servidores hayamos identificado. Recordemos que esta etapa de seguimiento tiene un mínimo de 6 meses y termina como máximo hasta 31 de diciembre. Esto va a ser acorde a lo que se plantee cada una de sus entidades en el cronograma que apruebe en la etapa de planificación. Finalmente, tenemos la etapa de evaluación. La etapa de evaluación inicia cuando culmina la etapa de seguimiento continuo y no se debe extender más allá del 31 de enero del año siguiente en que empezamos nuestro ciclo. Es decir, máximo en 2024 va a culminar hasta el 31 de enero del 2025, siempre acorde a lo que es el cronograma que establece cada una de sus entidades. En esta etapa el evaluador va a valorar mis evidencias para ver mis resultados, mis logros, y con ello va a obtener la puntuación de cada una de mis metas y mi puntuación como evaluado. Asimismo, va a revisar las mejoras que yo haya implementado, que haya identificado y que haya implementado, y va a notificarme mi calificación. Con ello, me va a convocar para poder tener la reunión de retroalimentación, donde vamos a nuevamente revisar aquellos aspectos por mejorar, aquellos aspectos destacados, qué se puede mejorar, qué se puede hacer para el siguiente ciclo para optimizar los resultados que hemos establecido, que hemos llegado, ¿no? Y también, así como en la etapa de el establecimiento de metas, va a suscribir el formato de sus evaluados ya con los resultados finales. Por ello, y con ello, el evaluado en la etapa de evaluación va a suscribir el formato, luego de participar de la reunión de retroalimentación, va a suscribir el formato con sus resultados, y si no estuviera de acuerdo con los resultados alcanzados, podrá solicitar la confirmación de la calificación para que lo vea el CIE. Y finalmente la Oficina de Recursos Humanos ya informa de esto a Servir. Bien, esto es lo que es el ciclo de gestión del rendimiento, en la cual todos estamos participando en este año y, como podemos ver, tenemos claros cuáles son las acciones, las responsabilidades y los pasos que se deben realizar, que debemos hacer como partícipes de este ciclo, de esta herramienta, de este proceso. Como resultado de la evaluación, podemos alcanzar alguno de estas cuatro calificaciones. La primera es la calificación de rendimiento distinguido, que la obtiene todo servidor que haya alcanzado el total o más del valor esperado para cada una de sus metas, luego que no haya sido sancionado en el transcurso del ciclo, en que haya sido sancionado administrativamente, y que adicional haya identificado
y en el transcurso del ciclo haya implementado una mejora que haya significado una optimización en la gestión de la entidad, de la unidad orgánica o de su puesto. Esos son los tres requisitos para poder alcanzar una calificación o la calificación de rendimiento distinguido. Esta calificación la otorga una junta conformada por directivos de la entidad, que ya en su oportunidad la Oficina de Recursos Humanos la va a conformar. Y bueno, en este caso, como máximo es el 10% de los servidores que reciben notificación pueden alcanzar esta calificación. Bien, esa es la primera calificación que podemos obtener. La segunda calificación es resultado de los puntajes que alcanzamos en como resultado de los logros que hemos obtenido, que es la de buen rendimiento. En caso de los directivos, si obtienen un puntaje de 70 a 100, su calificación es buen rendimiento. Y de igual forma, para aquellos servidores que no somos del segmento directivo, si obtenemos un puntaje de 60 a 100, nuestra calificación es buen rendimiento. Por otra parte, en caso de ser directivo y el puntaje obtenido es menor de 70, o para los servidores que no somos directivos y obtenemos una puntuación menor a 60, vamos a tener la calificación de rendimiento sujeto a observación. Y esto va a llevar que de las acciones de mejora que tengamos como final, en la retroalimentación final, aquellas acciones de mejora orientadas a capacitación sean ingresadas al PDP y puedan ser llevadas a cabo para cerrar aquellas brechas que posiblemente hayan sido motivo por el cual no hayamos alcanzado el puntaje o el logro esperado, que en ese tiempo lo llevemos como capacitación y poder el siguiente ciclo optimizar nuestro resultado. Recordemos, es mejora continua. Identificar si es que hay alguna brecha, cubrirla y demostrar que se ha cubierto, se ha mejorado a raíz de eso, ¿no? Finalmente tenemos la calificación de desaprobado, que es para aquellos servidores que caigan en alguna de estas tres situaciones. Primero, si un servidor por segunda vez consecutiva obtiene una calificación de rendimiento sujeto a observación, tiene como calificación final de desaprobado. La segunda situación es si un servidor en un plazo de 5 años, en 2 oportunidades no continuas, y llevando a cabo el mismo puesto, siendo evaluado del mismo puesto, obtiene la calificación de rendimiento sujeto a observación, también va a tener la calificación de desaprobado. Y finalmente, la calificación de desaprobado se obtiene al no haber participado del proceso, como vimos inicialmente, ¿no? Por responsabilidad exclusiva del servidor. Recordemos así que a partir de este año, obtener la calificación de desaprobado va a llevar como consecuencia una desvinculación automática acorde a lo que se establece ya en la normativa. ¿Bien? Habíamos conversado, habíamos visto el Comité Institucional de Evaluación, que es la instancia, como les mencionaba, que si al final de la etapa de evaluación yo obtuviera un resultado, ya sea en calificación o en puntuación, que considero que no está acorde a la evidencia que ha presentado como logro, este comité va a verificar si es así o no. Está integrado por 3 miembros o por 3 servidores. El primer integrante es el representante de la Oficina de Recursos Humanos y lo preside. El segundo integrante es el representante de los evaluados y el tercero es el representante del directivo, del jefe o responsable de la unidad de organización evaluadora. Como evaluado, el segundo integrante me va a representar un evaluado de mi mismo segmento, el cual es elegido a través de votación que la Oficina de Recursos Humanos en la etapa de seguimiento va a convocar seguramente para que se pueda realizar de esta manera. Bien, entonces por cada segmento, si mi segmento es de operador de asistencia, si yo necesitara o yo solicitara al final del ciclo una revisión de mi calificación obtenida, un representante del mismo segmento va a estar dentro del comité para poder revisar este resultado, ¿no? Bien.
Cabe mencionar que estos dos primeros integrantes se establecen o se conforman en la etapa de seguimiento, como les mencionaba, y ya el tercer integrante, que es el representante de la unidad de organización evaluadora, se convoca o se establece una vez que se solicita la revisión en ese momento, a depender de la unidad de organización. Asimismo, ¿qué sucede o cuándo es que yo puedo solicitar una revisión y cómo lo va a hacer? La solicitud de una verificación o una confirmación de calificación, como les mencionaba, se realiza al final de la etapa de evaluación. Una vez que yo me reúno o tengo la reunión de retroalimentación con mi evaluado, si yo no estoy conforme con el sustento o el resultado de mi calificación, yo tengo 5 días para poder solicitar una revisión ante la Oficina de Recursos Humanos. Con ello, la oficina tiene 3 días para poder conformar y convocar al CIE, o terminar de conformar el CIE con el tercer integrante, y también poder convocarlo. Para lo cual, el CIE tiene hasta 15 días calendario desde que yo presenté mi solicitud para poder emitir un pronunciamiento. El CIE puede tener 2 pronunciamientos o 2 resultados bajo esta revisión, ¿no? Primero, va a confirmar la calificación si es que considera que la calificación que has obtenido está acorde a la evidencia que el evaluado ha presentado. Entonces, y con ello se informa al evaluado que se mantiene la calificación obtenida, ¿no? Y la segunda posibilidad es que no confirme la calificación, es decir, que efectivamente pueda identificar que hay una diferencia entre el puntaje o la calificación obtenida y la evidencia que presentó el evaluado. Entonces, ante ello, a través de la Oficina de Recursos Humanos se remitirá toda la evidencia, todo el expediente para que el superior jerárquico del evaluador haga una nueva evaluación y ese resultado ya es el final. Estas decisiones, tanto de confirmación como de no confirmación, y el resultado que se obtenga de este proceso es definitivo e irrecurrible. Solo en el caso que como consecuencia de esta revisión el evaluado obtenga una calificación final de desaprobado, puede o podrá recurrir al Tribunal de Servicio Civil para poder solicitar una revisión o apelar este resultado. ¿Bien? Así tenemos todos los aspectos principales de lo que es la gestión del rendimiento, la metodología, el ciclo, que podamos conocer y podamos desde ya, como evaluadores, empezar a formular, a trabajar, a visualizar y ya para poder plantear las metas a los respectivos evaluados. Y como evaluados, también empezar a ver qué aspectos puedo tener como metas, de repente proponer, y una vez que tengamos las metas que nos plantean, iniciar nuestra labor, iniciar inmediatamente cuál es el desarrollo de estas, informar constantemente a nuestros evaluadores sobre los problemas que podemos tener, sobre la posiblemente necesidad de recursos, tiempo, o sobrecarga, para que tengan claro cuál es la realidad. Nos vemos las características que debe tener cada meta, ¿no? Sean realistas, deben ser alcanzables, deben ser relevantes. Entonces, empecemos a ver todo aquello. Recordemos que nuestro principal deber dentro de este proceso es nuestra actuación proactiva en cada una de sus etapas, en cada una de sus actividades que participemos. Bien, y como final, quisiera comentarles una fábula de colibrí como reflexión y que nos lleva a pensar cuál es nuestra responsabilidad en la gestión del rendimiento o en la gestión pública en todo caso. Cuenta la leyenda que un día hubo un incendio en la selva y por lo cual todos los animales empezaron a huir de manera despavorida, todos se alejaban del fuego. Pero de pronto un jaguar que estaba huyendo vio que mientras él se alejaba del fuego, vio un colibrí que iba en contra, iba hacia el fuego.
le pareció raro y continuó con su camino y luego el colibrí pasó sobre él hacia adelante y luego volvía hasta que en alguna de las veces que iba y venía el colibrí, el jaguar se detiene y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas y vienes constantemente? ¿No ves que por allá está el fuego y puedes morir quemado? Y el colibrí le dice, estoy yendo al lago y estoy trayendo agua para poder apagar el incendio. El jaguar se ríe burlonamente y le dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo crees tú que vas a poder conseguir apagar el fuego con una o dos gotas de agua que tú lleves y traigas del lago a tan voraz incendio? Y el colibrí le dice, es posible que yo solo no lo pueda hacer, pero voy a hacer mi parte. Entonces, hagamos nuestra parte, cada uno como servidores de esta gran gestión pública, hagamos nuestra parte, pongamos nuestra gota. Y una de esas gotas que podemos hacer es mejorar nuestro desempeño en nuestra función. Y gota a gota, recordemos que se puede lograr hacer un océano. Muchas gracias y pasamos a las preguntas que puedan tener adelante. Muy bien. Gracias, Marco, por tu participación. Antes de iniciar la ronda de preguntas, les recomendamos que para obtener la constancia de participación de esta conferencia es necesario mantenerse conectado como mínimo 72 minutos de los 90 que dura toda la sesión. Vale decir que son el 80% de la duración total. Les recomendamos que se queden hasta finalizar la conferencia. Muy bien, vamos a iniciar la ronda de preguntas. En el transcurso de los siguientes minutos se les irá compartiendo el link de la encuesta por el chat de Zoom. Muy bien, iniciamos la primera pregunta. Entonces nos dicen, si no estoy dentro del régimen Servir, ¿cómo se aplicaría la evaluación GDR? La gestión del rendimiento como parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos aplica, como bien dice la ley, la 3057, aplica a todas las entidades públicas y a todos los servidores que están dentro de ello. Más allá si uno está en el régimen Servir como régimen laboral o no. Aplica a los de la 30057, a los 276, a los 728, a los 1057 y también a los de como sistema aplica a todos también los regímenes especiales, ¿no? Muchas gracias, Marco. Muy bien. Les recuerdo que se acaba de compartir el link de la encuesta en el chat de Zoom. Se les va a volver a compartir en este momento nuevamente. Bueno, continuamos con las preguntas. Entonces nos preguntan y nos dicen, en caso que un personal en régimen especial, decreto 1057, indeterminado, es rotado a otro cargo, ¿debería ser evaluado en el cargo que ha postulado o en el nuevo cargo rotado? Si un servidor es rotado a un nuevo puesto, lo primero que tiene que hacer es, como parte de su entrega de cargo, tiene que dejar claro la situación de las metas que le plantearon inicialmente. Y al trasladarse a este nuevo puesto, si tiene metas planteadas, supongo que de repente puede tener metas planteadas del inicio, debe asumir esas metas y será evaluado en base a ese nuevo puesto, a las funciones que le están dando, ¿no? A este nuevo cargo. Ok, muchas gracias, Marco. Muy bien, seguimos con las preguntas y nos dicen, ¿los formatos los tenemos que elaborar nosotros como entidad o ustedes nos la brindan? Ok, gracias, Kelly. Bueno, entiendo que esta pregunta nos la puede estar haciendo algún miembro del equipo de la Oficina de Recursos Humanos. Los formatos, las herramientas están en nuestra caja de herramientas que está en la página de Servir, donde se encuentra tanto el cronograma para que puedan trabajar las oficinas de recursos humanos, se encuentran la matriz de participantes, donde se colocan todo el listado de participantes de la entidad con sus respectivos roles, y también los formatos para poder registrar las metas para cada uno de los servidores. También las oficinas de recursos humanos las tienen y ellos o ellas van a
distribuirlas hacia los servidores para que puedan completar esta información, ¿no? Ok, muchas gracias, Marco. Seguimos con las preguntas y nos indican, sobre la etapa de seguimiento se señalan que son mínimo 6 meses. ¿Qué sucede en el caso de servidores que por licencia de maternidad no lleguen a los 6 meses para la implementación de las metas? ¿Se considera como desaprobado o cómo se tratan estos casos? Ok, gracias. Muy buena pregunta. En estos casos, empezaría por, si en la etapa de planificación yo ya tengo conocimiento que una servidora ya tiene conocimiento que está gestando, debería plantear y conversar con mi evaluador el tiempo en que yo voy a salir de licencia para poder plantear las metas realistamente, ¿no? Justamente es una de las características que debe tener la meta, es saber hasta cuándo va a estar. Por un tema del tiempo, al no iniciar o al no encontrarse activa en la etapa de evaluación, no va a obtener calificación, pero sí puntaje acorde a los resultados que alcance antes de salir de su licencia, ¿no? Es decir, va a ser valorado su resultado, va a tener el puntaje, pero no va a tener una calificación final. Por eso es Ok. importante en la planificación definirlo, o una vez que lo sepa, definirlo y en base a ello, de repente, si se entera la etapa de seguimiento, poder hacer o solicitar una modificación. De acuerdo, muchas gracias, Marco. Luego nos preguntan, nos dicen, ¿la desvinculación como consecuencia de la calificación de desaprobado será aplicable de todas maneras a partir del presente ciclo 2024? Y efectivamente, lo que establece la norma, se establece de por sí. Hubo una resolución que puso en stand-by esta desvinculación hasta el ciclo anterior, pero a partir ya de este ciclo 2024 se estaría llevando a cabo. Tomemos en cuenta que en base al derecho de igualdad que tiene nuestra Constitución, se consideraría que para que pueda aplicarse esta desvinculación, primero debemos estar atentos a las directivas que Servir o está trabajando para poder llevar a cabo esta aplicación. Y segundo, que para poder asegurar la igualdad yo debería tener, todos los servidores de la entidad deberíamos estar en la misma situación. Es decir, yo no podría desvincular o no debería desvincular a una persona de una unidad de organización si es que sale desaprobado, si otra unidad de organización aún no está participando de esta. Por ahí podemos empezar ese principio, ¿no? Que para poder aplicar esto de manera correcta, toda entidad debería estar participando de la gestión del rendimiento. Muy bien, gracias, Marco. Continuamos con las preguntas y nos dicen, ¿cuántas evaluaciones se realizan por año? Como comentamos inicialmente, es una sola evaluación. La evaluación se hace al final del año, al final del ciclo, máximo hasta el 31 de enero. Lo que ocurre en la etapa de seguimiento es la presentación de los avances. El avance, por ejemplo, entre junio o entre abril y diciembre, que pueda ser mi etapa de seguimiento, una meta que me planteen a mí, yo puedo presentar de repente en agosto y en octubre. Hay que ver, ya depende de la meta, depende del evaluador, depende de las características propias de cada entidad, de cada unidad de organización y de también cómo gestiona el evaluador su equipo. Pueden solicitar una, dos, tres, de repente, momentos en que presenten evidencias para ver cómo está el avance. Como líderes de equipos, de unidades de organización, es importante que podamos estar constantemente al tanto del avance y el cómo van nuestros servidores en la ejecución de sus metas. Porque puede ocurrir que al momento de plantear la meta, los dos estamos de acuerdo, está clarísimo para los dos en ese momento, pero ha pasado, hemos visto, y seguramente alguno de los participantes podrá ser testigo, que uno presenta su evidencia en julio, después de 3 meses, y el evaluador dice, pero esto no es lo que yo te pedí.
sea, por eso es importante que el evaluador esté monitoreando constantemente la ejecución, más allá de que también en la etapa de planificación nos aseguremos que esté muy claro el indicador y esté muy clara la evidencia que va a presentar. Para esto, cabe mencionar que la evidencia que un evaluado debe presentar se sugiere que sea prácticamente el producto directo de su ejecución, que no sea, digamos, a realizar un informe para ver si es que se llegó a hacer la fiscalización de la cantidad de entidades que se esperaba. No, puede ser directamente de un cuadro de control, más allá que ese informe, si lo puede requerir ya como un tema administrativo interno, ¿no? Pero sí es una sola evaluación y lo que hay en el ciclo, en la etapa de seguimiento es el monitoreo del avance para asegurarse que todo va bien y si algo no va bien, justamente puede identificar las oportunidades para ajustar, alinear aquello que no se esté trabajando de manera eficiente, ¿no? Muy bien, gracias Marco. Continuamos con la siguiente pregunta y nos preguntan y nos dicen, ¿las metas asignadas deben estar alineadas al POI? Las metas, como veíamos, las de los directivos, deben estar alineadas a los resultados que se esperan de su unidad de realización en base de la gestión institucional. Y esto principalmente están alineados a los indicadores de gestión que están en el PEI. Ese es para los directivos principalmente. El POE ya tenemos indicadores mucho más operativos, de los cuales también podría ser un insumo para lo que son las metas de los servidores. Siempre en el marco de sus funciones, alineado siempre a lo que es el, el, el objetivo o la meta para la unidad en la cual pertenece. ¿No? Hay varios insumos, principalmente son las prioridades de la unidad de organización, que pueden ser del PEI, del POE o de algún otro documento normativo formal que se tenga sobre ello, ¿no? Muy bien, Marco, muy claro, muy concisa tus respuestas. Muy bien, seguimos con nuestros anuncios. En este momento, nuestro equipo de soporte técnico nos va a compartir la presentación de la conferencia de hoy. El link lo van a encontrar en el chat de Zoom. Muy bien, continuamos con las preguntas y nos dicen, ¿el evaluador puede ser el evaluado o viceversa? El, el evaluador puede ser el evaluado o viceversa. Bueno, eso es lo que preguntan. El evaluador Mira, bueno, puede ser evaluado. tratando de entender la pregunta, un evaluador también puede ser evaluado, efectivamente, si es que va por ahí la pregunta. Por ejemplo, un directivo tiene un equipo a cargo, un equipo de servidores, y va a evaluarlo, tiene su rol de evaluador. Va a plantear las metas, va a hacer un monitoreo y al final del ciclo va a valorar, evaluar y dar recomendación. Pero a la vez ese directivo que es evaluador es evaluado, puede ser evaluado, en este caso muy probablemente, por su superior inmediato, que vendría a ser el funcionario de la entidad probablemente, o algún directivo con una jerarquía mayor, ¿no? Entonces, el evaluador también puede ser evaluado. De acuerdo, Marco, muy bien. Seguimos con las preguntas y nos dicen, ¿tienen previsto un aplicativo que permita sistematizar todo el ciclo de gestión de rendimiento? Es un proyecto que se tiene y oportunamente se irá informando a las entidades para poder llevar adelante. Por el momento, las herramientas que estamos utilizando son las que otorgamos, las que aplicamos en la caja de herramientas que les mencionaba, y también las entidades pueden ir implementando si que tuvieron la oportunidad de hacerlo de manera individual. Pero sí, la idea es que justamente poder ir sistematizando cada vez mejor la metodología, justamente para facilitar también la gestión propia en cada una de las entidades, al servidor, a los recursos humanos, al evaluador, y también poder tener la información más a la mano en tiempo real.
Muy bien, Marco, muchas gracias. Continuamos entonces con las preguntas y nos dicen, ¿las personas que realizan teletrabajo también son evaluados? ¿Cómo sería el procedimiento? Recordemos que el teletrabajo es una modalidad de labor que también implica un seguimiento. Principalmente el teletrabajo es porque nuestra labor es por objetivos y es totalmente factible. Como todo servidor, también aplica a la gestión de rendimiento. Ya va a depender de que el evaluador plantee de manera clara las metas. Recordemos que la gestión de rendimiento se evalúa principalmente por su factor, actualmente, metas, que es un tema objetivo que se plantea al inicio, y luego es una seguidilla ya de monitoreo de cómo se ejecuta o cómo se va ejecutando, o cómo se va desarrollando. Es decir, presencialidad o teletrabajo no disminuye la posibilidad de poder ser implementado en la gestión de rendimiento. Muy bien, Marco, muchas gracias. A ver, seguimos con las preguntas y nos indican, ¿la evaluación servirá para ascender dentro de la institución? El resultado de la evaluación puede servir para diferentes aspectos. Así como veíamos como parte de como proceso del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, como les decía, es alimentado por la información del plan estratégico, alimentado por el proceso que define las funciones, pero también otorga información para otros procesos. Proceso, por ejemplo, de capacitación, proceso de más adelante, cuando ya se implemente con toda su directiva, el proceso de progresividad, sirve para el proceso, en este caso, de desvinculación, las excepciones que se puedan dar. Eh, para selección no está planteado, pero sí para un tema de progresividad más adelante, eso sí, dentro de lo que es ya el régimen de servicio civil, ¿no? Recordemos que no todos los procesos actualmente están establecidos. Se está implementando de manera gradual y progresiva en todas las entidades, ¿no? Y según ello, se van a ir alimentando entre sí, en este caso, de gestión de rendimiento. Muy bien, muchas gracias, Marco. Continuamos. ¿En qué consiste la implementación de una mejora en lo que respecta a la calificación? Y nos dicen ejemplo, por favor. Ok, la implementación de una mejora es, si yo como servidor, una vez que me plantearon mis metas, tengo mis metas alineadas a mis funciones, pero yo he identificado que en los procesos, o en algunos de los procesos que yo laboro, que yo intervengo, pues he identificado una posibilidad de mejorar algo. Por ejemplo, si en mi organización trabajamos con muchos datos, pero todo lo hacemos solo en un Excel y sumamos a mano, y la cantidad de datos nos abruma, y el resultado lo tenemos, no sé, en un mes, o lo que tenemos en un mes, porque lo hacemos muy manual, a pesar de usar una computadora o un Excel. Entonces yo podría decir, esto se puede hacer mejor. Yo tengo la idea de cómo hacerlo. Investigo, averiguo, veo, comparto, y se me ocurre implementar lo que le llaman hoy en día análisis de datos, ¿no? Poder hacer una base de datos, una matriz, trabajarlo con lo que llaman los dashboards, para poder publicar la información, tenerlo en línea, y automáticamente va a ir dejando el dato y se va actualizando todo, y lo que teníamos lo que mi gerencia tenía de repente información fiable para poder tomar decisión, lo que tenía en 20, 30 días, yo con todo eso lo tengo en línea en el momento que mi gerencia lo requiera, o alguna otra entidad o persona. Entonces, ahí he implementado una mejora en gestión, he reducido tiempos, he brindado oportunidad para tomar decisión de manera más rápida, he reducido incluso recursos. De repente, algo que lo hacían 5 personas manualmente, ya se hace de manera automática, y las otras 4 personas van a poder enfocar sus esfuerzos en los procesos más importantes. Entonces, eso es una implementación de una mejora. Si yo identifico eso al inicio de mi etapa de seguimiento,
lo planteo, lo implemento y demuestro que hay una mejora, es decir, en este caso una mejora de tiempo y de calidad de información, porque también es calidad de los datos, al final del año lo presento y soy un candidato para poder tener rendimiento distinguido. Lo presento a la Oficina de Recursos Humanos, lo presento, quien lo deriva a la Junta Directiva y ellos van a evaluar si es que cumplo o no con los requisitos para poder obtener la calificación de rendimiento distinguido. Si es así, al final del ciclo no voy a hacer buen rendimiento, sino rendimiento distinguido en este aspecto. Muy bien. Gracias, Marco. Nos dicen, en el caso que el evaluado tenga 2 evaluaciones consecutivas, como observado, ¿qué sucede? Como mencionamos, si un servidor tiene 2 ciclos continuos con rendimiento sujeto a observación, su calificación final de manera automática es desaprobada. Y la consecuencia que tiene esta calificación, como hemos visto, es también la desvinculación automática, ¿no? Acorde a Muy lo que bien. señala la normativa. Ok, muy claro, gracias. Muy bien, estamos por culminar la conferencia, nos faltan unos cuantos minutos y vamos a tomar una fotito final. Los que tengan cámara habilitada y desean formar parte de nuestra foto pueden darle clic al icono de levantar la mano para asignarle los permisos. Por favor, cuiden de no activar sus micrófonos. Muy bien, continuamos con las preguntas. Entonces, nos dicen, ¿existen límites de metas que debe otorgar el trabajador? Pensando, para precisar, quien otorga o quien define las metas es el evaluador por ahí. No hay un límite ni de menos ni de más. Lo que se sugiere es que no se exceda de 5 metas. ¿Por qué? Porque vimos que uno de los componentes de la meta es el peso. Y el peso es el porcentaje, digamos, de importancia que le tengo a cada meta dentro de las metas que me plantean. Si bien plantean una sola meta, el peso será 100. Si tengo 2 metas, podrían ser las 250 o una 80 y la otra 20, dependiendo cuál es el impacto, los recursos que importen para esa meta, el impacto que tenga, los resultados que se esperen, etc. Pero si yo tengo 5 metas, y todas las tengo por igual, todas deberían pesar 20%. Si yo pusiera una meta más, al menos una de mis metas va a tener menos del 20%. Y una meta que tiene menos del 20% de relevancia dentro de mis metas, hay que ponernos a pensar si es que es realmente relevante o no. Una de las características o uno de los criterios que podemos utilizar para plantear nuestras metas, o una de las acciones que debemos hacer para plantear las metas de nuestros servidores, es, primero, ver bien nuestro proceso, qué es lo que tenemos que mejorar, qué aspectos podemos, si hacemos bien, qué cosas podemos mejorar, recordamos la Fórmula 1, si se hacía bien y se puede seguir haciendo mejor. Y también poder ir viendo hacia los históricos. En un proceso, ¿qué resultados, qué data histórica tengo? ¿Cuánto tiempo me demoré? ¿Cuánta cantidad de acciones hago históricamente en los últimos 3, 4 años? Haciéndolo con todos los recursos que tengo. En base a eso, es mi línea base para poder plantear mi meta que sea retadora, que sea relevante. Las metas, recordemos, no se hacen de un día para otro. Los evaluadores ahorita lo que tienen que hacer es poderse analizar todo su proceso, todos sus recursos, y para poder plantear o proponer metas retadoras, relevantes, y que no llenar de metas a sus evaluados, sino poder identificar aquellas 2, 3, hasta 4 de repente que generen impacto. Recordemos el método del Pareto, ¿no? Que te dice que hay ese 20% de acciones que tú puedes hacer que son realmente relevantes, que haciendo, enfocándote en ese 20%, vas a poder impulsar que se complete de manera eficiente el 80% restante. ¿Bien? Muy bien, muy bien, Marco. Seguimos con las preguntas y nos dicen, sobre la conformación del CIE, ¿puede explicar con un ejemplo quiénes podrían ser?
como le entendería que va enfocado al tema de los representantes de los servidores. Inicialmente, tienen que ser servidores que pertenezcan, que estén participando del ciclo de gestión de rendimiento, en este caso como evaluados, que pertenezcan al segmento, algunos de los segmentos que están participando como evaluados. No puede ser alguien de la Oficina de Recursos Humanos y no debe tener sanciones dentro del sanciones, tampoco debe tener sanciones administrativas para poder participar. Y debe tener más de 3 meses dentro dentro del puesto que está ocupando. Esos son los requisitos para conformar el CIE como representante de los servidores. Muy bien. Gracias, Marco. Continuamos. Nos dicen, si este año un servidor sale desaprobado, pero el año pasado salió aprobado, ¿qué ocurre con este servidor? Hablamos de servidores bajo el decreto 1057. Este año, un servidor, como resultado de su logro de puntaje, puede salir sujeto a observación, rendimiento sujeto a observación. Eso sería su primer sujeto a observación. Solo si el próximo año también saliera como rendimiento sujeto a observación, recién, para el ciclo 2025, recién obtendría la calificación de desaprobado. Si sale este año como rendimiento sujeto a observación, es rendimiento sujeto a observación, recibirá su retroalimentación, el evaluador debe plantearle cuáles son aquellos aspectos de mejora, deberán acordar entre ambos en el momento de hacer la reunión de retroalimentación, deberán plantear y acordar cuáles son las acciones para mejora en los aspectos que se ha identificado la brecha. Si dentro de esas acciones de mejora hay alguna acción de capacitación, esta acción de capacitación ingresará al PDP y, acorde a las normativas de la directiva del PDP, esta acción debería llevarse a cabo dentro de los 6 meses siguientes a finalizada la gestión del rendimiento, ¿no? Para poder asegurar así que si el servidor obtuvo esa calificación de rendimiento sujeto a observación, resultado de repente de alguna falta de conocimiento sobre algo o algo que requiera algún refresco sobre algo, lo pueda tener casi de manera inmediata y puede asegurar que su desempeño en el nuevo año va a ser cubierto, va a ser optimizado. Recordemos que es una mejora continua. Muy bien. Muy bien, Marco. Continuamos con las preguntas. Hay varias preguntas, hay mucho interés por el público. Nos preguntan, nos dicen, ¿el evaluador no suscribe su formato GDR? El evaluador suscribe el formato GR de sus evaluados como evaluador y también suscribe su propio formato GDR como evaluado. Sí, se va por la pregunta. El formato GDR es por evaluado. Yo soy evaluado y evaluador. Mi formato GDR lo firma mi evaluador y lo firmo yo por toma de conocimiento de las metas que me han planteado. Y al final del ciclo, por toma de conocimientos de la calificación que he obtenido. Pero si también a la vez yo soy evaluador, yo voy a hacer el formato GDR a cada uno de mis evaluados y voy a firmarlo yo, informándoles cuáles las metas planteadas y también ellos deben firmar. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué pasaría si las metas son las mismas del año anterior? Las metas podrían ser similares. Lo que puede modificarse o lo que puede cambiar es los valores meta. Les pongo un ejemplo. Si yo soy de asesoría jurídica o algún órgano que deba emitir respuestas, digamos, a los ciudadanos, a sus consultas, reclamos, preguntas, ¿no? Y recibo sobre un tema específico, recibo reclamos y la norma, por poner un ejemplo, me dice, ese tipo de reclamos se deben responder máximo en 30 días, por ley o por norma. Ok. Yo en mi
yo llego a una unidad de organización y posiblemente el estándar de revisión de los 2 últimos 3 años, veo que siempre se responden todos justo a los 30 días, así, corriendo, con la justa sacan las respuestas, digamos, por decir, para cumplir la ley, ¿no? O la norma. Mi primera meta podría ser, ya, eso tenemos que mejorar. Lo tenemos que bajar a 25 días para este año. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta la cantidad, los recursos que tengo. Personas, de repente equipos, información o la carga con la que viene, ¿no? Pues según eso digo, bajamos de 30, que acabamos con las justas, a 25 y mejoramos la calidad este año. Perfecto. Termino mi ciclo 2024 y conseguimos llegar a 15 días. Efectivamente, el 99% de respuestas las dimos en 15 días asegurando la calidad. El 2025 puedo tener la misma meta, pero si yo veo que eso lo puedo mejorar, podemos bajarlo a 10. Y así, es decir, la misma meta se puede mantener, pero sí debería cambiar por lo menos el valor meta, si es que es un tipo de meta similar. Recordemos los PICs. Es el mismo trabajo que hacen desde el 70, de la Fórmula 1. Hacen lo mismo, pero cada vez van mejorando sus tiempos, ¿no? Ok, claro. Gracias, Marco. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice, si dentro de la etapa de seguimiento un servidor es cambiado de puesto, ¿cómo podría culminar con sus evidencias y por ende su evaluación? Bueno, como mencionamos en la pregunta inicial, la primera y segunda pregunta estaba bien relacionada a esta. Si un servidor cambia o es cambiado de puesto, al dejar el puesto original por el cual se le planteó las metas, debe hacer como parte de la entrega del cargo, debe presentar el avance y la evidencia de este avance, presentarla a su evaluador. Ahí cerrar con ese lado. Y si a la vez, al ingresar al nuevo puesto, este puesto tiene metas planteadas, va a asumir esas metas y las tiene que desarrollar para poder ser evaluados sobre las mismas. Sí, por poner un ejemplo, eh, yo inicio mi ciclo con metas planteadas ahora en marzo y de repente en mayo me cambian de puesto a un puesto que también tuvo metas planteadas en marzo, pero en ese mismo momento, a fines de marzo, el ocupante cesó y a mí me lo pasan en mayo y en esos 2 meses no se avanzó nada de esa meta. Yo puedo, al recibir el puesto con sus metas en mayo, puedo solicitar una modificación de meta considerando o sustentando de repente esos 2 meses, algo que se debió avanzar, no se avanzó nada, y yo estoy asumiendo las metas desde este punto, ¿no? De repente reducir cantidades, dependiendo la meta que corresponde. Pero sí, si yo soy asignado a un nuevo puesto, asumo esas nuevas metas, pero sí tengo la posibilidad de sustentadamente solicitar la modificación de las mismas, ¿no? Muy bien, Marco. Nos indica un participante que se escucha un poquito bajito. Sí, puedes acercar un poquito más tu micro. Gracias, Marco. Continuamos con la pregunta y nos dice, ¿un servidor desaprobado es aquel que es observado 2 veces en la evaluación? Correcto, dos años consecutivos, recordemos. Tiene una calificación de rendimiento sujeto a observación en 2 ciclos consecutivos o dentro de 5 años calendario en 2 ciclos intermitentes o intercalados en el mismo puesto. ¿Por qué? Porque al recibir la calificación de rendimiento sujeto a observación en una primera oportunidad, ya el evaluado con el evaluador han planteado cuáles son las acciones de mejora sobre los aspectos que se ha identificado la brecha o por el cual se ha obtenido la calificación de rendimiento sujeto a observación. Si un servidor, luego de todo ello, de que llevó la capacitación, se implementaron acciones de mejora, o digamos que puede haber identificado la necesidad de organizar mejor el trabajo, si una vez que se llevaron a cabo esas acciones de mejora, es decir, si ya debería haberse cerrado esa brecha, la brecha se mantiene, ya, y se obtiene nuevamente el rendimiento sujeto a observación,
ahí ya la calificación final en automático es la de desaprobado. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Acá tenemos otra pregunta recurrente y nos dicen, ¿el personal del decreto legislativo 276 también aplica para ser evaluado? Como reiteramos, como indica la normativa, la ley 30057 y su reglamento, para lo que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, del cual es parte el subsistema de gestión del rendimiento, todos los servidores de todas las entidades, de todos los regímenes, están afectos a este sistema, al sistema administrativo de gestión de recursos humanos y a sus respectivos subsistemas, del cual es parte la gestión de rendimiento. Ok, muchas gracias, Marco. Ya vamos terminando. Por ahí nos falta un par de preguntitas más. Nos dicen, ¿van a ser capacitados los evaluadores previamente? Efectivamente, como les mencionaba, parte de las responsabilidades de servir es poder brindar el acompañamiento técnico y tenemos planificadas actividades de capacitación, aparte del acompañamiento, con las oficinas de recursos humanos, con los evaluadores, como en esta oportunidad, y también con los evaluados. Próximamente, que me parece que ya lo están colocando a través del chat para poderse inscribir en la próxima conferencia sobre las metodologías o métodos para poder desarrollar y establecer las metas. Entonces, una de nuestros objetivos es asegurarnos que evaluadores y evaluados tengan total conocimiento de cómo se deben hacer el planteamiento de metas para que, como les decía, en cualquier proceso, en cualquier actividad, un momento crítico es la planificación. Si tú planteas una buena meta, si haces un buen inicio, el desarrollo va a ser mucho mejor. Y para ello estamos como servir, listos para poderlos acompañar, para poder brindar las capacitaciones. Y si alguna entidad lo requiriera, también en particular, también vamos a ir acompañándolos en esta implementación. Muy bien, Marco. Ya vamos terminando. Seguimos con una pregunta más. Nos dicen, ¿el colaborador debe tener un tiempo mínimo de laborar en la entidad para ser evaluado? El colaborador, desde que ingresa a laborar, pues si ya puede ser asignada sus metas. Ingresa a laborar dentro de la etapa de planificación o ingresa a laborar en la etapa de seguimiento y su puesto tiene metas planteadas, igual se le asignan las metas. Si tiene menos de 6 meses dentro de la etapa de seguimiento, como les mencionaba, va a obtener un puntaje si tiene metas, pero no se le asignará una calificación final dentro del ciclo de la gestión de rendimiento. Pero sí, desde que inicia se le pueden asignar las metas. Muy bien, Marco. Estamos por culminar esta conferencia y vamos a tomar una foto final. Los que tengan cámara habilitada y deseen formar parte de nuestra foto pueden darle clic al icono de levantar la mano para asignarles los permisos. Por favor, cuiden de no activar sus micrófonos. Muy bien, vamos por la última pregunta y nos dicen, ¿cómo se haría en los casos de los servidores que participaron en la etapa de planificación, pero en el transcurso fueron elegidos como directivos de un sindicato? Eh, la, el hecho de que sean elegidos como directivos de un sindicato no varía su situación, porque siguen siendo servidores cumpliendo las funciones dentro de la entidad, ¿entienden? Salvo que para de repente va por el tema que solicitan alguna licencia como dirigente o directivo del sindicato. Si por algún motivo tuviera que dejar las funciones o el puesto, igual que que en otra situación, como entrega de cargo, presenta el avance de sus metas al momento del ejercicio de licencia y lo presenta a su evaluador. Muy bien.
Muy bien, con esto terminamos la última pregunta y los invitamos a participar de la conferencia Conociendo sobre la metodología para el establecimiento de metas de gestión de rendimiento, que se realizará en 2 fechas, el miércoles 20 de marzo y el 17 de abril de 11 de la mañana a 12:30 p.m. Tomen nota y agenden, por favor, estas conferencias súper importantes. Y creo que es importante también recalcar que lo tienen que hacer con anticipación, ¿no? Porque sí han habido casos que ya no han logrado inscribirse para esta fecha. Muy bien. Marco, muchísimas gracias por tu exposición y por absolver las dudas de nuestros participantes. Te dejo el espacio para que te despidas y nos des tus palabras finales de esta conferencia. Para finalizar esta conferencia, agradecemos la participación de los servidores. Esperemos que esta capacitación les ayude en el desarrollo de sus funciones. Muy bien, adelante, Marco, para tu despedida. Gracias, Kelly. Bueno, desde aquí, desde Servir, les agradecemos por el interés, los felicitamos por el interés en participar de esta conferencia, de poder tener la información directamente respecto a la gestión del rendimiento, sean evaluadores, sean evaluados, porque esto nos lleva a que tenemos que cambiar ese chip. Busquemos ser ese colibrí que les comentaba en la fábula. A veces nos abruma el hecho de que sentimos que por más que bregamos, no llegamos a mucho, pero hagamos nuestra parte, demos esa gota de agua, demos nuestra mejor versión, y esa mejor versión implica siempre buscar el poder mejorar internamente, optimizar nuestros resultados para poder dar un mejor servicio, optimizar nuestra entidad y optimizar nuestra gestión pública para el bienestar de la ciudadanía. Los invito a que llevemos proactivamente este proceso y quedamos atentos a poderlos apoyar y a vernos en las siguientes capacitaciones. Que tengan buenas tardes. Mil gracias, Marco. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Saludamos a la cámara, por favor, para la fotito final. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Muy bien, saludamos a la cámara. Muy bien, muchas gracias a todos.